relax your body and breathe. Entonces siéntese con la espalda recta, relajen su cuerpo y respiren de manera natural.
this morning, as well as this afternoon, I want to introduce you to this Buddha, Guru Pamasambhava, and how one also practice Guru Pamasambhava and receive his blessings. Bueno, el día de hoy por la mañana y hoy por la tarde, lecciones que vamos a tener, voy a presentarles, voy a hablar sobre este Buda que tienen todos ustedes en la tarjeta, el Guru Padmasambhava, y voy a explicar cómo realizar su práctica para que podamos recibir sus bendiciones. Guru Pamasambhava can be looked upon with two point of views. One is historical aspect. One try to know who is Guru Pamasambhava. And one point of view is who is Guru Pamasambhava in reality. That is beyond time and place, beyond historical fact, who is Guru Pamasambhava. So let me today first introduce you with the historical aspect of Guru Pamasambhava. Muy bien, pues cuando hablamos de Guru Padmasambhava, podemos hablar desde dos puntos de vista. El primero es el aspecto histórico, el punto de vista histórico de Guru Padmasambhava, que se refiere a analizar quién fue Guru Padmasambhava y básicamente quién es él. Y el segundo aspecto es ver en la realidad misma quién es Guru Padmasambhava y damos cuenta que trasciende o está más allá del tiempo de un lugar en específico. Más allá trasciende todo el aspecto histórico, los factores históricos que se hablan en el primer punto. Entonces, se puede ver desde estos dos puntos de vista analizando la figura de Guru Padmasambhava. Voy a empezar hablando en el primero de ellos, que es el aspecto histórico de quién fue Guru Padmasambhava. So, from historical aspect, Guru Pamasambhava is known as second Buddha. En el aspecto histórico, Guru Padmasambhava se le conoce como el segundo Buda. He was known as second Buddha because right before Buddha Shakyamuni, our Lord Buddha, passed away, Avalokiteshvara, Buddha of compassion, rise up and ask Buddha Shakyamuni not to pass into parinirvana, but to remain in this world, to continue on the teachings of Tantra. Avalokiteshvara said to Buddha, you have taught Sutra teachings widely and very publicly, well spread, but not yet the Tantric teachings. Even though Buddha gave on many occasions Tantric teachings to a special audience, Tantric teachings was not given that widely.
So therefore, Buddha Avalokiteshvara asked Buddha Shakyamuni to remain in this world and continue on with the Tantric teaching. Entonces, se le conoce a Guru Padmasambhava como el segundo Buda, porque cuando nuestro maestro, el Buda histórico, el Buda Shakyamuni, pasó o murió, entonces se dice que el Buda de la compasión, Avalokiteshvara, fue y le pidió a Buda Shakyamuni, su maestro le pidió que no pasara al parinirvana, que no entrara al parinirvana, sino que permaneciera en este mundo para que continuara expandiendo las enseñanzas y en particular las enseñanzas del Tantra. Luego le dijo que tú ya explicaste las enseñanzas del Sutra ampliamente, ya hablaste de las enseñanzas del Sutra en público, en muchas ocasiones, pero no así lo hiciste con el Tantra, a pesar de que el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, sí dio en muchas ocasiones enseñanzas del Tantra a audiencias especiales, pero no explicó enseñanzas del Tantra tan ampliamente como lo hizo con las enseñanzas del Sutra. Entonces el Buda Avalokiteshvara le pidió, le solicitó a Buda Shakyamuni que permaneciera en este mundo para que siguiera expandiendo las enseñanzas, en particular un poco más sobre las enseñanzas del Tantra. And then Buddha Shakyamuni said to Avalokiteshvara, I would come back in a different form. From the very beginning, I would take something very unique, pure form, and I would continue on the teachings of Tantra. As Buddha predicted, Guru Padmasambhava was born on a lotus in Lake Tanakosa. So, taking the pure form from the very beginning, Guru Padmasambhava spread the Tantric teachings in India and later on in Tibet. So, therefore, he was known as second Buddha. Entonces, Buda Shakyamuni le respondió a Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, a Avalokiteshvara, que regresaría, pero en una forma distinta, en una forma diferente, que tomaría una forma muy única, muy particular, una forma muy pura desde el principio, para continuar expandiendo, compartiendo las enseñanzas del Tantra. Inclusive el Buda Shakyamuni predijo el nacimiento de Guru Padmasambhava, predijo que Guru Rinpoche iba a nacer de un loto en el lago Tanakosa, y desde el inicio tuvo esta forma pura, no desde el inicio, para así poder expandir las enseñanzas del Tantra, tanto en la India como en el Tíbet, y a partir de ahí se le conoció como el segundo Buda. Now you may wonder, what is the Tantric teaching is about? Quizás algunos de ustedes se pregunten de qué se tratan las enseñanzas del Tantra. Tantric teaching is about introducing us who we really are and what the nature of things is. Las enseñanzas del Tantra tienen la finalidad de presentarnos quiénes somos en realidad, quiénes somos nosotros mismos en realidad y cuál es nuestra naturaleza, y así como cuál es la naturaleza de las cosas que nos rodean. Esa es la finalidad de las enseñanzas del Tantra. Sutil teachings describing what is so-called this mind, how it functions, how it emerges, how to deal with this. Whereas Tantric teachings is concerned about what is the very nature of this mind. Por un lado,
las primeras enseñanzas del Buda, las enseñanzas del Sutra, describen, hacen una descripción extensa de qué es la mente, cómo funciona nuestra mente, cómo surgen los distintos estados mentales y cómo poder trabajar con los distintos estados mentales o emociones que surgen en nosotros. Mientras que las enseñanzas del Tantra exploran de manera directa cuál es la naturaleza de esta mente, cuál es su naturaleza. Speaking of the very nature of this mind, Buddha said, all sentient beings are, in reality, our nature is the same nature as Buddha. There is no difference. So-called Buddha nature within. Regardless who we are, regardless how we look like, but the true nature of our being has been always pure Buddha nature and is, while we are sitting here, is always Buddha in nature. Entonces, Buda Shakyamuni dijo que todos los seres en realidad tenemos la naturaleza, la misma naturaleza del Buda, la misma naturaleza que el Buda dentro de nosotros mismos, que llamamos naturaleza búdica, todos tenemos ese potencial. Sin importar quiénes somos, nuestra auténtica naturaleza, la naturaleza auténtica de todos los seres es esta, y siempre ha sido así. Ahorita que estamos sentados todos aquí ha sido así también, siempre ha estado con nosotros, siempre está con nosotros esa naturaleza búdica. Now we are not talking about Buddha within is somewhat historical figure of the Buddha born in India and attained enlightenment under Bodhidharma. That's the figure of the Buddha. We are not talking about here that kind of Buddha. Here we are talking about the purity of one's true nature. Entonces, cuando decimos naturaleza búdica, no estamos hablando de decir que todos tenemos esta naturaleza de Buda, no nos referimos directamente al Buda histórico, al Buda Shakyamuni que alcanzó la iluminación bajo el árbol del Bodhi en la India. También se refiere a la naturaleza búdica. Cuando hablamos de naturaleza búdica se refiere a esa pureza primordial, o la pureza que todo el mundo tenemos dentro de nosotros, nuestra auténtica naturaleza. So that pure nature, basically the Tantric teachings talk about, we as a human being, our nature is always great, not bad, always pure. What is that purity? Such compassion and love that we discussed yesterday are inherent within ourselves. And the wisdom qualities that Buddha had, all are, in fact, the nature of this mind. Sentient beings are simply not recognize it. Not recognizing it do not make sentient beings thrown out of this pure inherent nature. It is within us. Entonces las enseñanzas del Tantra nos dicen, nos describen, hablan que nosotros todos los seres tenemos esa naturaleza pura. ¿Y a qué se refiere con esa naturaleza clara, esa naturaleza pura que todos tenemos? Se refiere a la compasión y al amor. Por ejemplo, que hablamos el día de ayer, las cualidades de amor y compasión que son parte de la naturaleza de nuestra mente, son parte inherente de nuestra mente, de nosotros, así como la cualidad de sabiduría que también está en todos nosotros. Todo esto es lo que llamamos, son cualidades que conforman la naturaleza auténtica de nuestra mente. Y precisamente los seres ordinarios no las reconocemos, al no reconocer esta naturaleza búdica, no nos damos cuenta de que tenemos una naturaleza búdica, pero eso no quiere decir
o no los hace perderla. El hecho de no reconocerla no hace que no la tengamos. Es decir, todos la tenemos dentro de nosotros. It is quite understandable, for instance, when one is upset or too much worried, if one go to eat tacos, it might not taste well. You wonder why. Yesterday I was here, it tastes so good, I enjoyed the rest, food very much, but today no. It is because you are dominated by this anger, by these worries, whatever afflictive emotions one has. These afflictive emotions are temporarily arising phenomena that which drives you out of who one really is. So therefore, very much uncomfortable feelings. On the other hand, if one generates compassion and love to all beings, and one feel very comfort and ease within. Why? Because one is ever more attuned, aligned to one's true nature. That is the reason. Podemos entender, es algo que todos podemos llegar a comprender o entender. Por ejemplo, si nos preocupamos demasiado, el hecho de que surjan en nosotros emociones afectivas, si nos preocupamos por algo demasiado, podemos ver cuando vamos a comer unos tacos, por ejemplo, con ese estado mental de preocupación, entonces no nos saben igual. Nos preguntamos, ¿cómo es que ayer vine a esta misma taquería y me comí esos tacos y me supieron muy bien y hoy no? Entonces muchas veces podemos notar que cuando nos dominan las emociones afectivas, como por ejemplo el enojo o cualquier otro tipo de preocupación, todo esto se consideran emociones aflictivas. Todas estas emociones negativas son fenómenos que surgen de manera temporal en nuestra mente y que nos alejan de esta naturaleza clara que estamos hablando, de esta naturaleza pura, de quien realmente somos en realidad, y por lo tanto hace que nos sintamos incómodos cuando surgen estas emociones aflictivas, nos sentimos incómodos con los aspectos que nos rodean, a diferencia de cuando surgen emociones positivas como el amor y la compasión, la sabiduría, nos sentimos en contacto con esa naturaleza, nos sentimos cómodos y nos sentimos cercanos a esa naturaleza clara, o verdadera naturaleza que todos tenemos. Therefore, generating compassion and love is not something that one is trying to adopt Buddhist concept. But here, basically, we are trying to realize the very nature of us and trying to come closer ever who one really is to one's nature. Entonces, por lo tanto, al generar emociones positivas o estados mentales como el amor y la compasión, no se refiere a adoptar nada más los conceptos budistas, simplemente adoptar estos conceptos, sino a darnos cuenta, ¿no? Que al generar esto estamos en contacto con nuestra auténtica naturaleza. También nos ayuda a reconocer nuestra auténtica naturaleza y acercarnos a ella. So as a Buddhist practitioners, especially Vajrayana Buddhist practitioner, one must have the faith, that we try to generate faith in the practitioners, that one's true nature is not bad at all, something always great. It has been like that and is like that. And the good nature is the true nature of us. The temporarily arising
mind, so-called affective emotions, such as jealousy, greed, arrogance. All these are temporarily arising phenomena. We give the example like Buddha nature. The true nature of art is being like the sun, brilliantly shining into all directions in this infinite, spacious space. And then these afflictive emotions temporarily arising are like the clouds that are ridiculously and baselessly hanging in this sky and obscuring the brilliant sun's rays of light. And yet, doesn't matter how long these temporary obscurations remain in the sky, these clouds isn't or aren't the nature of this sky. Entonces, como practicantes, por ejemplo, los practicantes budistas, en especial aquellos practicantes que tengan conexión con las enseñanzas del Tantra o del Vajrayana, es muy importante generar la confianza, generar fe en esto que estamos hablando, que la auténtica naturaleza de todos nosotros no es una naturaleza negativa o neurótica o no virtuosa, sino más bien es una naturaleza pura, clara y buena en nosotros y en todos los seres. Y esto conlleva a reconocer que las emociones aflictivas, todas las aflicciones, emociones aflictivas, como por ejemplo los celos, la envidia o la arrogancia, son fenómenos temporales, son cosas que oscurecen de manera temporal esa naturaleza clara que todos tenemos. Y por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza búdica, ponemos el ejemplo de uso del sol. Cuando el sol brilla, los rayos del sol se dirigen hacia todas las direcciones, o van hacia todas las direcciones de manera infinita a lo largo de todo el espacio. ¿Sí? Y podemos ver que, por ejemplo, las nubes sería un ejemplo de las emociones aflictivas. Cuando se nubla el cielo, esas nubes, por decirlo así, ridículamente, ¿no?, tapan o oscurecen de manera momentánea esos rayos del sol que llegan hacia todas las direcciones. Llegan hacia todas las direcciones de manera infinita y sin obstrucción. Sin embargo, por unas pequeñas nubes en un pequeño lugar, podemos entonces ver que hay una pequeña obstrucción de esos rayos de luz solares que llegan a todos lados. Aún así podemos también reconocer cómo no importa cuánto tiempo dure la emoción aflictiva en nosotros o en los demás y experimentemos esa emoción aflictiva, no son parte de esa auténtica naturaleza de todos nosotros. As the sky knows no limitations, so is Buddha nature. It is beyond limit. It is infinitely pure. So therefore, Buddhist practitioners, when they generate compassion and love and wisdom, they see and feel and realize that there is infinite possibilities within. They can develop this compassion and love and wisdom, continue on and on until it reaches its